Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, jueves 14 de abril del año 2022. Este es el año de la benevolencia divina. Queremos darle gracias a Dios por su misericordia, por su gracia, por su bondad infinita y por su amor eterno e inmenso, que Él a través de ese amor nos expresa su buena voluntad a cada uno de nosotros. Queremos darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo en el país. Él sigue trabajando en cuanto a lo que prometió de erradicar lo que es los contagios del coronavirus. Y damos gracias al Señor que de una manera sobrenatural han ido bajando y ya los informes son que la pandemia en Panamá está controlada. Todo eso se lo debemos a nuestro Dios por su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Queremos darle gracias también por cada una de las cosas que Él está haciendo en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras congregaciones. Y adoramos y alabamos a Dios porque nos permite respirar el aire de este día y estar bajo su cuidado, su protección sobrenatural y su ayuda. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes el estar conmigo en este momento para seguir estudiando la palabra del Señor. Entonces quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y como siempre yo le digo, póngase cómodo, cómoda, para que podamos entonces seguir en este estudio de la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te adoramos, bendecimos, glorificamos, exaltamos y engrandecemos tu nombre. Y queremos en esta noche darte gracias porque nos das el privilegio de juntos poder seguir estudiando tu palabra. Queremos que a través de ella, Señor, tú impartas a nuestro espíritu la revelación que necesitamos para ser edificados y fortalecidos con poder en nuestro ser interior. Que como siempre tu Espíritu Santo trascienda en nuestra vida en este momento de estudio y acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús, y de antemano queremos darte toda la honra y la gloria por todo cuanto tú hagas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, estamos en el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica, y damos gracias al Señor porque ya estamos en el capítulo número 5 y el Señor nuestro Dios nos ha permitido recorrer junto a su Espíritu Santo toda esta carta hasta llegar al capítulo número 5. Qué maravilloso estudio de la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a ver lo que es en el día de hoy las exhortaciones generales del apóstol Pablo. Acuérdense que ya estamos en la parte final del capítulo, entonces el apóstol Pablo comienza a hacer una serie de exhortaciones, y eso es exactamente lo que vamos a ver. El título de mi disertación es Exhortaciones Generales. El mandato de alentarse mutuamente se halla en toda la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 5, del 11 al 23, Pablo da varios ejemplos específicos de cómo podemos animar a otros. ¿Cómo puede honrar y tener en mucha estima a su pastor y a los demás líderes de su congregación? Exprésele su aprecio. Dígale cuánta ayuda está recibiendo por su liderazgo y enseñanza.
y agradézcales por su ministerio en su vida. Si usted no dice nada, ¿cómo pueden saber lo que usted opina? Recuerde, ellos, los pastores, los líderes, necesitan y merecen su apoyo y amor. En mi disertación del día de hoy voy a desarrollar mi tema en 3 aspectos esenciales. Primero, exhortación a reconocer los líderes de la congregación. 2, exhortación a la relación entre miembros. 3, exhortación a la piedad personal. Vamos a ver este primer punto, exhortación a reconocer los líderes de la congregación. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y 13, la parte A. Dice: les rogamos, hermano, que reconozcan a los que entre ustedes trabajan, les presiden en el Señor y le dan instrucción. Ténganlos en alta estima con amor a causa de su obra. La presente porción contiene una serie de exhortaciones más o menos generales, con la partícula de se advierte el paso a otra sección, y el verbo griego es el mismo del capítulo 4, versículo 1. Su sentido es, pues, de ruego o petición que una persona hace a un igual o inferior, no a un superior. Pablo comienza exhortando a reconocer, entre paréntesis, este es aquí el sentido de saber, a los líderes de la congregación, es decir, a considerar la posición que ocupan en la comunidad, reconocer la autoridad, entre paréntesis, no el dominio, que el Señor les ha conferido y estimarles con aprecio y amor por la obra que llevan a cabo. Notemos los siguientes detalles. 1. La labor de los líderes de la iglesia en Tesalónica se describe aquí en el versículo 12 por medio de 3 participios que vamos a ver. A. Los que trabajan esforzadamente hasta fatigarse, como siempre que tal verbo ocurre, como en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. B, que literalmente significa constituidos, o entre paréntesis, o colocados en posición preferente. Su mejor equivalente en castellano sería prepósito o prefectos, con tal que se conserve el concepto de presidencia, no de jefatura al estilo civil, político o militar. Por eso, sin duda, añade Pablo, en el Señor, como si dijese, con la autoridad espiritual que el Señor otorga. C, verbo que ya hemos visto en Hechos 20:31, Romanos 15:4 y en 1 Corintios 4:14, Colosenses 1:28, Colosenses 3:16, y que significa literalmente establecer la mente. Esto es, fijar en la mente firmes convicciones o poner sentido en la cabeza de la gente. 2. A estos líderes desea Pablo, y lo pide con su autoridad de apóstol, que se le rinda la consideración, el reconocimiento, la estima y el amor que se merecen por causa de la obra, como vemos en el versículo 13a. Pablo manda que se les tenga en honor a causa de la obra,
no a causa de un mero título. Y sabedor de lo difícil que a veces resulta amar de veras a quienes nos amonestan y reprenden, el apóstol usa para dar el calibre de la estima que dichos líderes se merecen el adverbio más fuerte que puede, sobreabundante, como en el capítulo 3, versículo 10 y en Efesios 3:20. La paz y la vida en solidaridad y reciprocidad no anulan la observancia de ciertas reglas comunitarias. Para Pablo, quienes dirigen y ofrecen enseñanza en la iglesia tesalonicense merecen estima con amor, no por ellos, sino por lo que hacen, es decir, por la labor que desarrollan en la comunidad de seguidores y seguidoras de Jesús. Ese mismo reconocimiento que el apóstol Pablo pedía para los pastores y los líderes de la iglesia de Tesalónica, lo solicita el Señor Jesucristo a su pueblo para que nosotros podamos honrar a lo que Él nos ha puesto para presidir. Eso lo tenemos que tener bien claro nosotros, que es tremendo. Por eso es que la palabra de Dios dice que al que honra, honra. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser norma para una vida pacífica y enriquecedora. Vamos al segundo punto. Exhortación a la relación entre miembros. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 13b al 15. Dice así la palabra del Señor: vivan en paz los unos con los otros. Hermanos, también les exhortamos a que amonesten a los desordenados, a que alienten a los de poco ánimo, a que den apoyo a los débiles y a que tengan paciencia hacia todos. Miren que nadie devuelva a otro mal por mal. En cambio, procuren siempre lo bueno, los unos para los otros y para con todo. De ahí pasa Pablo a una serie de exhortaciones, 7, que tienen que ver con las relaciones entre los miembros de la comunidad cristiana. El apóstol pasa ahora al infinitivo, versículo 12 y 13a, reconocer, estimar, al imperativo, el cual se mantiene en todas 7 exhortaciones. 1. Tengan paz entre ustedes mismos, versículo 13b. A pesar del aparente sentido reflexivo que el griego presenta en esta frase, el verbo muestra claramente un sentido activo, entre paréntesis, entre ustedes unos con otros, como en Romanos 12:18. En otras palabras, no se trata aquí de conservar la paz interior, sino de practicar la paz con los demás. 2. Hermanos, los exhortamos, amonesten a los desordenados. Versículo 14a. El verbo amonestar es el mismo del versículo 12, pero ahora está en presente de imperativo, no en participio. El adjetivo tiene el sentido primordial de sin orden, es decir, sin sumisión a la disciplina, como un soldado que no guarda su puesto en la fila. Los comentaristas lo pueden traducir por ociosos, pero es preciso observar que se trata de algo que perturba
el buen orden de la congregación, por lo que necesitan reprensión y aún verdadera disciplina. 3. Alienten a los pusilánimes. El verbo que Pablo usa aquí para alentar ha sido en el capítulo 2, versículo 11, traducido por consolar. También en Juan 11, 19 y 31 se traduce este verbo por consolar, pero aquí la traducción es alentar. Designa a los faltos de coraje para afrontar problemas y dificultades. En la comunidad cristiana de Tesalónica podrían ser los que estaban afligidos por la muerte de algunos cristianos, como pudimos ver cuando pasamos por el capítulo 4, versículos del 13 al 18, o conturbados en cuanto al advenimiento del día del Señor, como vemos aquí en el capítulo 5, versículos del 1 al 11. 4. Sostengan a los débiles. El verbo tiene aquí el sentido de prestar apoyo moral o espiritual, no físico. Los débiles, por tanto, no son aquí los enfermos o físicamente débiles, sino los que carecen de fuerza para vencer las tentaciones y necesitan de alguien que les apoye y les ayude a resistir a quienes le incitan al pecado. Encontramos que hay hermanos que una y otra vez comienzan como los israelitas. Recuerdan que los israelitas pasaron durante 40 años en el desierto porque eran débiles no físicamente, eran débiles en cuanto a su fuerza espiritual para resistir las tentaciones. Y solamente los israelitas tenían que tener un sed o tenían que tener hambre y ya se olvidaban de Dios. Y entonces comenzaban a murmurar contra Moisés y Aarón. Y comenzaban entonces a decir que era mejor cuando ellos estaban en Egipto que ahora que estaban caminando en el desierto. Eso hizo que todos ellos, los que salieron de Egipto para entrar a la tierra prometida, no entraran. Algunos fueron débiles en su fe. Cuando le hablaron acerca de los que habitaban las tierras que Dios les había entregado, entonces ellos no creyeron que lo podían vencer, excepto Josué y Caleb. Y entonces toda esa generación de 20 años para arriba, la palabra del Señor dice que quedaron postrados en el desierto, excepto Josué y Caleb, que creyeron. Hay gente que son débiles en su fe. Otros que carecen de fuerza para vencer las tentaciones. Yo me he encontrado con creyentes que una y otra vez, amados hermanos, están en la misma situación. En estos días hablaba con uno que después al final me dijo, pero David también pecó. Es increíble que un creyente en el Nuevo Testamento, cuando ya el Señor Jesucristo derramó su sangre por él, me diga que David también pecó. Eso significa que ese es un creyente que nunca va a vencer las tentaciones. ¿Saben por qué? Porque ese no es un creyente débil físicamente, sino que él carece de fuerza para vencer las tentaciones y necesita de alguien que les apoye y les ayude a resistir a quienes le incitan al pecado. Pero cuando se le habla fuertemente para sacudirlo a fin de que reconozcan dónde está la carencia de su fuerza, entonces se enojan, hasta lo insultan a uno y uno ya no puede seguir hablando con ellos.
Wow, esto es tremendo, le digo, que da como compasión ver gente que tiene tanto potencial de Dios, que el enemigo entonces bloquea ese potencial porque lo tiene dando vuelta en el pecado, así como Israel estuvo dando vuelta en el desierto. 5. El apóstol dice, sean pacientes para con todos. El verbo como el sustantivo de la misma raíz indica la paciencia constante en el trato con hermanos, entre paréntesis, y aún con inconversos. Se necesita mucha paciencia, que de muchas y diversas maneras nos perjudican o insultan o hablan mal de nosotros. ¡Wow! Cuando nosotros no tenemos el carácter moldeado y nos encontramos con gente que nos perjudica o que nos insultan o que hablan mal de nosotros, comenzamos a hervir en el fuego del enojo en el interior de nosotros. Y si no dejamos que ese enojo baje, entonces nos sentimos totalmente resentidos. Hay que tomar el consejo del apóstol Pablo y ser paciente para con todo. Nuestro trato con los hermanos debe ser como el trato que Dios nos da a nosotros. La regla de oro dice que nosotros debemos hacer lo que nos gusta que nos hagan. Y no hay ninguno de nosotros que nos guste que nos traten mal. Entonces nosotros debemos tratar a los hermanos, a los demás, los debemos de tratar bien, aún a los inconversos, a los vecinos. A veces nosotros tenemos vecinos que son duros, tremendos, pero tenemos que tener paciencia con ellos, orar y tener paciencia con ellos, a fin de que algún día el Señor pueda tocar sus corazones y lo pueda salvar a través de nuestra oración y de la actitud que nosotros adoptamos. El apóstol exhorta a mostrar este fruto del Espíritu, o sea, Gálatas 5:22, que es consecuencia del amor genuino, como dice 1 Corintios 13:4, y fue recomendado por el Señor en la parábola de los dos deudores, Mateo 18 del 23 al 35. No se una, amado hermano, hermana. El consejo del apóstol Pablo es que no nos unamos con los ociosos. A los ociosos hay que amonestarlo. Por eso es que el Señor Jesucristo prefirió, mire, tomar ladrones que trabajaban para transformar lo que tomar ocioso. En los llamados del Señor Jesucristo no hubo ningún ocioso. Todos trabajaban. No fue a buscar ningún vago. El Señor Jesús no se fue a la plaza donde estaban los vagos. Él se fue donde estaba el banco de los tributos públicos y se buscó a Mateo. Él se fue allá a Galilea y se buscó pescadores, se buscó a Pedro, a Juan, a Jacobo. Se buscó también a Andrés. O sea, se buscó pescadores, gente que estaban ocupada. Hay algunos que, bueno, no consiguen trabajo. Y como no consiguen trabajo, no son ociosos, porque mientras consiguen el trabajo se ponen a hacer algo. Pero aquellos que no consiguen trabajo y no hacen nada, que se la pasan todo el día durmiendo o reposando en su casa sin hacer nada, creen que Dios le va a mandar a ese tipo de personas milagrosamente bendición. No, mis amados hermanos, eso no es así. A los ociosos, el apóstol Pablo dice que hay que amonestarlo. No grite a los de poco ánimo, o sea, a los tímidos y débiles. No los grite, aliéntelo. Pero a los ociosos, amonéstelos. Es difícil distinguir entre flojera y temor. Dos personas pudieran no hacer nada,
Uno porque es ocioso y el otro por temor a cometer errores. ¿Qué les parece? La clave para ministrar es sensibilidad, captar la condición de cada persona. Uno necesita saber si es que la persona es floja o la persona tiene temor, porque de acuerdo a eso, asimismo uno ministrará con sensibilidad a esa persona. Hay que captar la condición de cada persona y ofrecer el remedio apropiado para cada situación. En otras palabras, hay que dar en el blanco. Recuerden que cuando uno no da en el blanco es pecado. El pecado, la palabra pecado significa errar el blanco. Entonces nosotros tenemos que tratar de dar en el blanco. Usted no puede dar ayuda efectiva hasta que no conozca el problema. Si usted va a darle consejería a alguien, usted tiene primeramente que escucharle, que le diga todo lo que tiene que decirle. No le interrumpa. Porque cuando esa persona le está diciendo a usted lo que tiene, a veces dentro de lo mismo que habla está la solución para el problema que tiene. Pero si uno se cree que todo lo sabe, ahí es donde está el problema, porque uno no descubre entonces cuál es el problema que tiene la persona para poder ministrarle y darle ayuda de acuerdo a su necesidad. Nosotros no podemos aplicar el medicamento hasta que no sepamos dónde está la herida. Usted primero busca la herida, limpia la herida y después usted le pone el medicamento. ¿Ah? Imagínese que usted ponga el medicamento sin saber dónde está la herida. Espiritualmente, emocionalmente, nosotros hacemos así. O sea, disparamos para cualquiera parte. No. Nosotros no podemos aplicar el medicamento hasta que no sepamos dónde está la herida. La vida en paz también supone una observancia cuidadosa de lo que sucede en la realidad, es decir, estar atentos a los acontecimientos que afectan a la iglesia de una u otra manera. Pablo ofrece una metodología que debe asegurar la armonía en el seno de la iglesia en Tesalónica. Esta metodología comprende un sentido globalizante de la justicia, la misericordia, la entereza y la equidad. 6. Dice el apóstol, miren que ninguno devuelva a alguien mal por mal. Basta comparar esta exhortación con Mateo 5, 38 al 48 para percatarse de lo lejos que está del espíritu cristiano la venganza, tan frecuente en grupos y partidos de tipo político, racial y aún religioso, que se precian del nombre de cristianos. 7. Dice el apóstol, en cambio, procuren siempre lo bueno, lo uno para los otros y para todos. El verbo perseguir tiene aquí, como es obvio, el sentido de seguir o procurar con ahínco. Esta exhortación es como la otra cara de lo mismo que acaba de urgir en la primera parte del versículo. Y ambas son una consecuencia de la longanimidad a la que ha exhortado al final del versículo anterior. Amados y amadas, es fácil repetir todo esto, pero muy difícil practicarlo. Sin embargo, el Señor nos ha enseñado en su palabra y por medio de su ejemplo que este es el camino del verdadero discipulado cristiano. Todas estas exhortaciones nos recuerdan
las que el mismo apóstol escribe a los fieles de Roma. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo del 17 al 21, son las mismas exhortaciones que el apóstol le hizo a los hermanos de Roma. Se las hace a los hermanos de Tesalónica y nos las hace también a nosotros. Vamos al tercer punto, exhortación a la piedad personal. Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo del 16 al 18. Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. A continuación, tenemos 3 exhortaciones que tienen que ver con la piedad personal. 1. Estén siempre gozosos en el versículo 16. La exhortación al gozo es muy frecuente en Pablo. Acuérdense que Pablo estaba en la cárcel y desde la cárcel mandaba a decir, estén siempre gozosos. El gozo es el segundo en la enumeración de los aspectos del fruto del Espíritu que aparece en Gálatas 5:22. Y el propio apóstol lo ha recordado a los tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 6, al referirse al gozo del Espíritu Santo. Siempre aparece la palabra siempre. Estad siempre gozoso. Quiere decir, en toda clase de circunstancia, inmune a los múltiples vaivenes de la vida, puesto que es una cualidad permanente que se funda en la fe, en la esperanza y en la conciencia de que Dios está con nosotros y de que cumplimos su voluntad. Al rectificar lo que he dicho en otros lugares, tomamos nota sobre lo que dice este versículo en el Nuevo Testamento griego. El versículo más corto no es Juan 11:35. Ese puede ser en el idioma de nosotros, pero en el griego, el versículo más corto que hay en el Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses 5:16. En efecto, Juan 11:35 contiene 3 palabras en el original y las letras de esas 3 palabras suman un total de 16, mientras que en Primera de Tesalonicenses 5:16 consta de 2 palabras cuyas letras suman 14 en total. 2. Dice el apóstol, orad sin cesar, como también le dijo a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, versículo 18 de su carta, que le dijo, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Así lo hacía el mismo apóstol, como dice en esta misma epístola en el capítulo 1, versículo 3, capítulo 2, versículo 13, capítulo 3, versículo 10. Por supuesto, el apóstol no quiere decir que debemos estar noche y día diciendo oraciones, sino que debemos estar siempre en una actitud orante, depender en todo y para todo del Señor. Para ilustrar esto con un ejemplo que cualquier persona puede entender bien, Charles cita el caso de una madre que tiene un hijo en un país lejano y frío y le está haciendo un jersey para que pueda abrigarse bien, sin hablar y aún sin pensar directamente en el hijo. Cada puntada del ganchillo es como un acto de amor hacia el hijo ausente.
Del mismo modo, si nuestra intención en todo lo que hacemos está dirigida a la gloria de Dios, como el mismo apóstol aconseja, toda nuestra vida será una constante oración. Primera de Corintios 10:31. Por tanto, ya sea que coman o beban o que hagan otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. 3. Termina diciendo el apóstol, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús, como dice el versículo 18. Una vez más sale aquí el verbo de donde procede el vocablo Eucaristía y que significa simplemente acción de gracia. Se ha aplicado de diversas maneras a la cena del Señor por el uso de dicho verbo en Mateo 26:27, Marcos 14:23, Lucas 22:17 y 19 y Primera de Corintios 11:24. Pero él dice el apóstol, que se debe dar gracia en todo. Significa en toda circunstancia, más bien que en todo tiempo. Lo de ¿por qué esta es la voluntad de Dios? Se refiere con la mayor probabilidad a las 3 exhortaciones de los versículos 16, 17 y 18. El vocablo griego telema, voluntad, entre paréntesis, lo que Dios quiere, como en Romanos 12:2 y otros lugares ya visto, no lleva artículo porque no abarca todo lo que Dios quiere. Nosotros no podemos hacer todo lo que Dios quiere. La frase en Cristo Jesús aparece en el original detrás de la voluntad de Dios y delante de, para con ustedes, y da a entender que la voluntad de Dios es dada a conocer en Cristo y que es en Cristo donde se les da a los hombres el dinamismo que les capacita para poner por obra esa divina voluntad. Quiero concluir con lo siguiente: nuestro gozo, oraciones y agradecimiento a Dios no debieran fluctuar con nuestras circunstancias o estados de ánimo. Obedecer estos 3 mandamientos: estén siempre gozosos, oren sin cesar y den gracias en todo, generalmente va contra nuestra inclinación natural. Cuando hacemos una decisión consciente para hacer lo que Dios dice, empezamos a ver a la gente desde una nueva perspectiva. Cuando hacemos la voluntad de Dios, descubrimos que es fácil estar gozosos y ser agradecidos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una palabra de oración para concluir. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por permitirnos tener todas estas exhortaciones que hizo tu siervo el apóstol Pablo para que nosotros diariamente podamos vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Ayúdanos a guardar estas verdades en nuestro corazón, de tal manera que siempre seamos agradables ante ti. Señor, ayúdanos a no ser pusilánime, sino a, Señor, tener valor, tener fe, arrojo, para que podamos, Señor, ser instrumentos útiles en tus manos. Queremos darte gracias por toda la palabra que nos has entregado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle una vez más muchas gracias, mis amados hermanos y hermanas, por haber estado conmigo en este estudio de la palabra del Señor.
Si el Señor nos lo permite, quisiéramos volver a estar unidos el día domingo a las 5 de la tarde, cuando seguiremos estudiando la persona y obra del glorioso, maravilloso y Santo Espíritu. Mientras llega ese momento, que el Señor me los bendiga, me los prospere, los cuide, los guarde y les proteja de una manera sobrenatural, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones, mis amados hermanos y hermanas.